estamos pues viviendo y los tiempos que vienen, ¿verdad? Fíjense que con esto de la inteligencia artificial va a haber mucha confusión, quiero decirles. Y es tiempo de, de desarrollar más los dones, de desarrollar más lo espiritual, de desarrollar más el discernimiento y no confiar plenamente en lo que dicen los medios de comunicación, los gobiernos o las religiones que han sido o son oficialistas. Sí, sí, Encina, levantaste la Quería mano. comentar, quería comentar que ahora en Europa nos están diciendo que, que hagamos como una mochila preparada con cosas por mochila y que tengamos agua en casa, ciertos alimentos, por posibilidad o de guerra o de fenómeno meteorológico o ataque cibernético y cosas así que nos quieren aleccionar para que tengamos, imagino por las relaciones que tenemos con Estados Unidos, que como estamos en la OTAN, en breve no sé qué pasará porque Europa está llena de bases americanas Sí, y Estados Unidos está como está, no hay una grieta, se rompe esa relación, no se sabe. Estamos un poco expectantes con este tema. sí, sí, sí. Bueno, respecto a ese tema, respecto a ese tema, mi consejo es, pues sí, ¿verdad? Prepararse con comida tal vez, con agua, alimentos no perecederos, porque, como dije, ¿verdad? Eh, hay mucha incertidumbre, hay mucha incertidumbre. Ahora, no es que yo sea un profeta de las redes sociales, ¿verdad? Porque hay profetas que son de redes sociales, que ven las noticias y después de ver las noticias dicen Dios me dijo, que venía una catástrofe, Dios me dijo, no, ¿verdad? No, no es así, yo no soy de esos, pero sí entendemos los moveres de las élites del mundo, los moveres del sistema del mundo, ¿verdad? Entonces sí es bueno mantener un kit de emergencias, alcohol, tal vez algunas benditas cosas, ¿verdad? Cosas de emergencia, mantener agua, alimentos que no sean perecederos, semillas, digamos, semillitas, frutos secos, digamos, eh, cosas que puedan almacenarse y no sean perecederas. Como no comprar abundantemente, ¿verdad? Tampoco vamos a hacer eso, de comprar en abundancia, ¿verdad? Pero sí eh, por alguna emergencia, ¿verdad? Ok, permítame un ratito. Por digamos, alguna crisis que llegase a suceder, ¿verdad? Tal vez estar preparados de cierta manera es bueno. Ahora, sobre todo nosotros, en nuestro caso, debemos de tener nuestra confianza plena en Dios, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo otro es una forma de no caer, digamos, en la trampa del sistema, del enemigo, y quedarnos con los brazos cruzados, ¿verdad? Eh, lo que yo les decía hace ratito era que estamos viviendo momentos de incertidumbre por lo siguiente. Va a haber un momento, mis amados, en el que usted no va a saber si el que está hablando en un video o a través de las redes sociales o a través de la televisión o las noticias es realmente el presidente de verdad o el presidente de mentiras.
anunciando una guerra o que ya están en guerra, etcétera, etcétera. Así, va a haber un momento en el cual la inteligencia artificial va, y que yo quiero decirle que son los principios del apocalipsis, son los principios del tiempo que viene, porque va a ser a través de la inteligencia artificial que se van a dar todos los fenómenos sobrenaturales, entre comillas, que van a hacer que la bestia resucite y que todo el mundo la adore. O sea, va a ser por medio de la tecnología, por medio de hologramas, por medio de la inteligencia artificial, que la bestia, que ya vamos a llegar a ese tema, que la bestia va a resucitar y todo el mundo la va a adorar. Entonces, estamos entrando en tiempos peligrosos en los cuales ustedes pueden ver un video, o tal vez va a salir un video, con mi rostro, con mi voz, diciendo algo que yo no he dicho. Hablando de figuras o de una persona, ¿verdad? O un presidente, una presidente, un artista o un líder religioso va a salir diciendo cosas que él no dijo. Pero que esa imagen, eso fue creado con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a causar mucha división entre los países. Se lo estoy adelantando ya, eso sí, es algo que no he visto en las redes sociales, pero que sí, ¿verdad? Viene. Va a causar mucha división entre países, personas, lugares, grupos. Entonces sí, debemos de estar atentos a eso y no confiar en todo lo que veamos en las redes sociales. Muchos fenómenos o muchas cosas van a ser provocadas. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? De algo que va a ser provocado porque puede ser manipulado. El día de hoy se anunció aquí en Centroamérica, no sé si en todo el continente, pero que va a haber una lluvia, una tormenta solar que va a afectar las redes sociales, que va a afectar el internet, esto y lo otro. Ahora, eso realmente, mis amados, es imposible, quiero decirles. Eso es imposible. Que una tormenta solar afecte las redes sociales o que afecte el internet. ¿Por qué? Porque primeramente el sol no es de fuego, como nos lo ha dicho la ciencia oficial. El sol no es de fuego, tampoco tira llamas como se ve ahí en los dibujitos. Eso no es cierto. El sol es una bola, es una rueda, pero es algo sólido, no es algo que tira flamas o tira llamas. Entonces eso no va a suceder. La razón es la siguiente: con un principio bien básico. Todo lo que creó Dios ha sido hecho para el bien del ser humano y no para un mal. Entonces todo eso va a ser algo provocado. ¿Para qué? Para provocar miedo en las masas, incertidumbre. Los rumores de guerra, rumores de tormentas solares, etcétera, etcétera, asteroides, hoyos negros, todo lo que se ha dicho, son cosas para provocar miedo, incertidumbre, y que todo el mundo reciba la ayuda de los gobiernos como un salvador. Esa es la razón. ¿Ok? Permítame un momentito, por favor. Listo, ya estoy de regreso. Entonces, el propósito es causar miedo e incertidumbre. Eso es el propósito. Que usted tenga duda, miedo, incertidumbre por las cosas que han de venir. No sé si vieron ustedes un video en las redes sociales de un fenómeno atmosférico que sucedió allá en el norte, de una cosa como que si era una espiral que se vio en los cielos. Bueno, todo eso, todas esas cosas pueden ser provocadas, como ya dije, por medio de hologramas. O sea, si vamos a ver algo o si algo lo hacen oficial, debemos de discernir, debemos de discernir espiritualmente y preguntarle a Dios si eso viene de Dios o si viene del mundo. Permítame, que me estaba mandando un mensaje un hermano. O si viene algo de Dios o si viene del mundo. Ahora, la razón de esta clase es que nosotros estemos preparados mental y espiritualmente, sabiendo qué es lo que viene para no ser engañados.
Esa es la razón. Porque esos tiempos ya vienen. Como dije, puede ser dentro de 1 año, 5 años, 10 años, 20 años. Pero de que viene, viene. Y si no estamos preparados y si no sabemos las señales, vamos a ser engañados. Entonces, vámonos ya a la clase. Quiero que se vaya por favor. Nos habíamos quedado en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 12, el versículo 11. Versículo 11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ok, aquí quiero que preste atención por favor a lo que le voy a decir en el versículo 12. Aquí dice que el diablo ha descendido, ¿verdad?, a la tierra, pero hay una cosa que todo el mundo lee, pero que no se ha detenido, y es lo siguiente, dice: hay de los moradores de la tierra y del mar. Presten atención a lo siguiente: hay de los moradores de la tierra y del mar. Desde el principio, mis amados, desde ya Génesis capítulo 6, y en el libro de Enoc también lo habla, desde el principio Satanás ha querido corromper a la humanidad, corromper el ADN, corromper la firma de Dios en el ser humano. Ya hablamos y dijimos que todos los seres humanos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces todos tenemos en nuestro ADN la firma o la pertenencia a Dios, que es lo que Espíritu Santo, que es lo que los ángeles van a reconocer el día del arrebatamiento, o van a reconocer el día que usted se muera y usted se vaya para el cielo. Pero no cualquiera se va a ir para el cielo, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los requisitos. Entonces, aquí dice: hay de los moradores de la tierra y del mar. Escuche. Aproximadamente el 90% de la población vive en tierra firme. Son muchos, y yo estoy seguro de que aquí, por lo menos en este grupo, nadie ha vivido 5 años consecutivos en el mar. Nadie. Son muy pocas las personas que han vivido o viven en el mar por 5 años. Sí han salido o se han escuchado mitos o rumores, y están escritos, y la mayoría de mitos están basados en una realidad, sobre sirenas, ¿verdad? Sobre seres que tienen la mitad pescado y la mitad ser humano. ¿Por qué sacó este tema a la luz? Como dije, uno de los principios de Satanás fue corromper a la humanidad. En Génesis capítulo 6 nos dice que los vigilantes, los ángeles, descendieron y ellos empezaron a tener relaciones con las mujeres. Pero ojo, no solamente con las mujeres, sino que estos ángeles corrompieron toda la creación de Dios. Toda la creación. Estamos hablando de los seres humanos, animales, ballenas, peces, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no fue algo que sucedió durante 1 año, sino que fue durante un tiempo prolongado. Entonces, puede ser, ¿verdad? Puede ser que entre esos hayan corrompido también a los animales, y por eso existan las sirenas, o los seres que son mitad hombre y mitad pescado. ¿Por qué? Porque aquí llama la atención y está escrito que está diciendo: ay de los moradores de la tierra y del mar. Los moradores de la tierra y del mar. ¿Sí? Presten atención a eso. Dice: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ok, ahora, el diablo, mis amados, no tiene nada en contra de las ballenas.
Satanás no tiene nada en contra de los delfines. Satanás no tiene nada, el diablo no tiene nada en contra de las tortugas, de los pescados. El odio de Satanás, del diablo, es en contra de los descendientes de Dios, de la humanidad. Entonces el diablo no va a descender aquí a hacer estragos con las ballenas o con los delfines o con los tiburones, porque ellos no son descendientes de Dios, no son una descendencia de Dios, fueron creados por Dios. Una cosa es ser creado y otra cosa es ser descendencia de Dios, ser hecho a imagen y semejanza de Dios. La palabra no dice que los tiburones han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, o que las ballenas han sido hechas a imagen y semejanza de Dios, sino que los únicos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios somos los seres humanos. Entonces, los moradores del mar, obviamente no se refiere a las personas que están en una isla, no se refiere a las personas que van en un barco, sino que se refiere a a una especie que está viviendo en el mar, del cual todos nosotros no tenemos conocimiento. Hay muchas cosas que han sido ocultadas a nosotros los seres humanos por medio de las élites, ya sea porque usted no tiene dinero para poder ir a investigar o porque no se lo permitan, o muchos no tienen la curiosidad de investigar ese tipo de temas. ¿Cuántas personas conoce usted, ya sea amigo, familiar o amigo, de su amigo, de la prima, del vecino, del sobrino, del yerno, de algún conocido, que haya ido al Polo Norte o que haya ido al Polo Sur? O digamos que haya estado en un submarino. Entonces, esa es información que no ha sido, divulgada a la humanidad, a todos nosotros. Es algo que usted y yo desconocemos y solo conocemos o oímos la información oficialista, lo que las élites quieren que nosotros entendamos y conozcamos. ¿Sí? Ahora, yo no le estoy diciendo que creen las sirenas, pero sí, aquí la Biblia nos está hablando sobre los moradores del mar y los moradores de la tierra. Si no hubiera moradores en el mar, solamente hubiera dicho los moradores de la tierra, ¿verdad? Y hubiéramos entendido, pero aquí dice los moradores de la tierra y del mar. Entonces, tenemos que prestar atención a eso. Y el diablo, como ya dije, el diablo no va a venir a hacer guerra contra los animales, sino contra la descendencia de Dios. ¿Ok? Ahora, hay una clase que nosotros tenemos, de las primeras clases sobre guerra espiritual, en la cual enseñamos sobre los espíritus del mar. Escuche, hay espíritus en el mar, hay espíritus que son del agua, hay espíritus que son del aire y hay espíritus que son de la tierra. Demonios, ¿verdad? Entidades que son del mar, del cielo y de la tierra. Entonces, probablemente entre ellos, como sobre cada asentamiento hay una potestad. Por ejemplo, sobre las potestades de la tierra, sobre los asentamientos humanos en la tierra, hay potestades encima de ellos. Entonces, probablemente hay asentamientos humanos o humanoides en el mar y hay potestades encima de ellos, manipulándolos, controlándolos. Es una teoría, yo no estoy diciendo que eso es verdad. Es una teoría mía, ¿verdad? No es algo que yo diga que sea cierto. Entonces, el enemigo, el diablo, va a bajar y ya no va a subir más al cielo. Ya no va a subir más a acusarlo a usted o a acusar a nadie, sino que él va a descender aquí a la tierra y va a venir a hacer estragos mentales, físicos, psicológicos, económicos, de todo. Y la razón es porque ya le queda mucho tiempo. Va a venir a engañar al mundo más de lo que ya lo ha engañado y, como dije, va a usar la tecnología. Él va a usar la tecnología, la inteligencia artificial, toda la tecnología que ha sido ocultada a nosotros. Miren, y esto lo voy a tocar rápidamente.
Lo de los extraterrestres ya lo habíamos hablado anteriormente, que no son extraterrestres, sino que son intraterrestres, ¿verdad? Que vienen de el mar, que vienen de lo profundo del mar y que están usando tecnología que no ha sido usada por los seres humanos y que se están dando a conocer, se están dejando ver o los gobiernos los están oficializando para sembrar algo en la mente de las personas. Entre eso está el hecho de que Dios no existe. ¿Sabe por qué? Porque si existen los extraterrestres, entonces no existe Dios. Y eso es lo que están sembrando en la mente de las nuevas generaciones, que más adelante van a estar totalmente perdidas con respecto al tema de la salvación y de Dios por tanta cosa que se les está sembrando en la mente, que difieren totalmente de la realidad del reino de los cielos, que muchos van a desconocer y que se está degradando. ¿Sí? Entonces debemos de ser inteligentes, usar de sabiduría y de astucia y no dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. Bueno, vamos a continuar. Dice, ha descendido de vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ok. Bueno, después dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién fue a hacer guerra? Dice que fue a hacer guerra, el dragón, ¿verdad? Fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero ¿y cuáles son entonces? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que guardar? Porque aquí no dice que el dragón fue a perseguir al mundo. Aquí no dice que el dragón fue a perseguir a los artistas. No dice que el dragón fue a perseguir a los presidentes de las naciones, o a los políticos, o a los alcaldes, o a los mundanos, o a los borrachos, o a los drogadictos. No dice nada de eso. Tampoco dice que el dragón fue a perseguir a una religión X. No dice el dragón se fue a perseguir a los católicos, o a los evangélicos, o a los testigos de Jehová, o a los mormones, etcétera, etcétera, o a los musulmanes. No dice, ¿verdad? No aclara. No dice que fue en contra de una religión. Entonces, pero sí dice que se fue en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuáles serán los mandamientos de Dios y cuál será el testimonio de Jesucristo? Quiero que se vaya por favor a Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, ahí en su Biblia por favor. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Jesucristo dijo que Él no venía a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla, ¿verdad? O sea, abrogar significa que Él no vino a cancelar o a renovar o a decir que eso no era válido, sino a cumplir la ley y los profetas. ¿Qué nos dice eso? Que en el año 2025, 2030, 2040, 2050 aún hay profetas. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos? Parte de los mandamientos, porque no son todos, no lo vamos a ver todos. Y parte del testimonio de Jesucristo lo podemos ver en Gálatas 5:19 al 26. Primero vamos a ver cuáles son las obras de la carne. ¿Y qué es el no guardar los mandamientos? Dice,
el versículo 19. Ahorita vamos a ver lo que es no seguir los mandamientos y no seguir el testimonio de Jesucristo. Entonces, si una persona está practicando lo que está aquí escrito del 19 al 21, créame, esa persona no va a ser perseguida por Satanás. Esa persona no va a ser casada por Satanás. Esa persona no va a vivir ninguna tribulación de Satanás cuando Él descienda del cielo. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿será que guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo es vivir una vida así? No, ¿verdad? El vivir una vida así no es guardar los mandamientos de Dios ni el testimonio de Jesucristo. Ahora, más adelante dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu. Bueno, lo que les quería decir, ¿verdad? O sea, que el que esté practicando, viviendo y practicando ese tipo de cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Más adelante dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad y bondad viene siendo lo mismo. Benignidad, digamos, sería ser bueno, y bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, el vivir en santidad, para resumir, ¿verdad? Para resumir, el vivir en santidad es guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, si una persona está viviendo en santidad en ese tiempo, va a ser, dice que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. Ahora, eso es para los que guardan el testimonio y los mandamientos de Dios. Ya les dije, no va a venir por políticos, no va a venir por presidentes, no va a venir por el mundo, no va a venir por drogadictos ni borrachos, no va a venir por personas paganas y mundanas, sino va a venir por aquellos que están guardándose para Dios, aquellos que están viviendo en santidad para Dios, aquellos que dejaron el mundo, aquellos que renovaron su mente, su corazón, su estilo de vida, aquellos que renovaron su forma de vivir y dejaron de pensar y de hacer lo que hacían en el mundo y empezaron a pensar y a hacer y a vivir como Dios les ha dicho que deben de vivir para Él. ¿Sí? Entre eso, mis amados, está el no andar en las corrientes del mundo. Miren, si usted escucha que hay rumores de guerra, no escoja bando. Que hay rumores de guerra entre Estados Unidos y España. No escoja bando, no diga, bueno, yo soy estadounidense, digamos, ¿verdad? O yo soy española o español. No, ¿verdad? No escoja un bando. Que no le afecte eso. O Ucrania y Rusia, ¿verdad? Es que yo soy ruso, yo voy a defender mi patria. Los ucranianos son malos. Mentira. Los ucranianos no son malos. Los rusos no son malos. Los gringos no son malos. Los españoles no son malos. Los salvadoreños no son malos. Nadie realmente es malo.
para tener ese odio de nación contra nación, ¿verdad? A eso me quiero referir yo. ¿Por qué? Porque el propósito es ese, causar división, odio de nación en contra de otra nación. Entonces tenemos un montón de gringos odiando a los españoles, o a un montón de españoles odiando a los gringos, o a un montón de rusos odiando a los de Ucrania, sin tener ninguna razón, ¿verdad? Entonces eso es lo que la élite, eso es lo que las masas, eso es lo que el enemigo quiere provocar, división entre los seres humanos. Si usted escucha rumores de guerra, no escoja un bando, sino que alégrese, porque los rumores de guerra son una señal de la venida de Jesucristo. Pero vuelvo y digo, ¿verdad? No es que está a la vuelta, no está a un año, pero sí, de que viene, viene, y esas son señales. Y si se va a preparar con comida, con agua, prepárese, pero no con miedo. O sea, no hay que permitir que el miedo invada, que la incertidumbre invada, sino que hay que hacerlo como algo normal, digamos, sin miedo, sin incertidumbre, y qué vamos a hacer, y nos van a quitar el agua, la luz, o qué vamos. No, no se preocupe. El estar preocupado por el futuro es no confiar en Dios. Va a haber un ejemplo, ¿verdad? En las redes sociales vienen y dicen, va a haber una tormenta solar, no va a haber internet. Los jóvenes se les cayó el mundo. A los jóvenes se les cayó el mundo porque, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasar el día sin el celular? ¿Cómo le vamos a hacer sin el internet? ¿Cómo voy a hacer mis tareas? ¿Cómo voy a ver mi serie favorita? ¿O cómo voy a ver, no sé, lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo voy a vivir sin comunicarme con mis amigos, mis compañeros? ¿Cómo voy a vivir sin mis redes sociales? A ellos se les cayó el mundo y están preocupados por lo que ha de venir, ¿verdad? Pero nosotros, hoy en la mañana estaba fallando el internet porque se iba, se venía, se iba, se venía, se iba, se venía. Entonces me dice Karina, bueno, si no contesto es porque no hay internet. Y yo le digo, bueno, si no hay internet no va a haber clase. Y si no hay clase, pues, ¿qué te preocupa? ¿Qué me preocupa? Yo no tengo por qué preocuparme por eso. Si estamos en las manos de Dios, si Dios está en el control de todo, yo no tengo por qué preocuparme de nada. Si hay internet o no, pues si no hay internet, ¿y yo qué voy a hacer? Con hacer un berrinche, con llorar, con enojarme, yo no soluciono nada, ¿verdad? Eso no arregla nada. Entonces, si nosotros vivimos con incertidumbre, con miedo al futuro, a lo que ha de venir, ya el enemigo logró su objetivo. No tenemos que vivir así, tenemos que vivir en paz, con paz. ¿Sí? Que se acerca yo estaba viendo cuando fue ayer en la mañana, que la bolsa de valores de Estados Unidos había caído, que se acerca una recesión. Pero ¿y qué pasa? ¿A mí qué me va a afectar? No tiene que afectarme a mí. ¿Por qué me va a afectar una recesión a mí si yo nunca he obtenido frutos de lo que ellos están obteniendo a ellos irles bien en la bolsa de valores? Si a ellos les va bien en la bolsa de valores, ¿por qué mi economía no mejora? Entonces, ¿por qué mi economía va a empeorar si la bolsa de valores cae? Mi vida no depende, mi economía no depende de la bolsa de valores, ¿verdad? O el Bitcoin, el Bitcoin, ¿verdad? El Bitcoin sube, baja. ¿Por qué me voy a preocupar yo si el Bitcoin baja? Si cuando el Bitcoin estaba arriba, mi economía no mejoró. Si el Bitcoin baja, pues mi economía no va a empeorar, porque mi economía no depende del Bitcoin. Mi economía no depende de la bolsa de valores. Que se preocupen aquellos de quienes depende su economía de la bolsa de valores o el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se dicen al público y por las cuales el público se preocupa, pero que al final es algo que no le afecta. ¿Entienden? Por ejemplo, ¿qué podría poner otro ejemplo? Que la economía de China está mala.
Pero ¿y eso en qué me afecta a mí? A mí no me afecta nada. Que el petróleo, que no hay mucho petróleo, o que sucedió un accidente, pero eso a mí no me afecta. Yo no soy el dueño de la petrolera. El que va a tener pérdidas va a ser el dueño de la petrolera, yo no. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, hay noticias que se dicen para afectar a las personas y que las personas se la agarran como de ellos, pero que no le pertenecen, que no le afectan. De eso tenemos que también tener cuidado, de lo que permitimos que nos afecte. No tenemos que permitir que nuestras emociones sean manipuladas, o que el mundo me diga a mí cómo vivir la vida, cuándo preocuparme, cuándo no preocuparme, cuándo tener incertidumbre, cuándo no tener incertidumbre. No podemos vivir en incertidumbre, no debemos, no podemos vivir con incertidumbre, con miedo a lo que ha de venir, con miedo al futuro. Miren, me decía, le decía yo a Melquito el otro día, la razón, hijo, por la cual los apóstoles, los discípulos de Jesucristo no se quejaban, no lloraban y no se defendían cuando ellos eran quemados, torturados, asesinados, crucificados, comidos por los leones, o descuartizados por los soldados, o apedreados, o apaleados, y morían así. La razón por la cual ellos no se defendían ni se quejaban era porque la esperanza de ellos estaba puesta en Dios y no en el sistema, no en las cosas de ese mundo. El tesoro de ellos estaba en Dios y no en las cosas de este mundo. ¿Entienden? Para ellos el morir era ganancia. Yo le decía a Melquito, ¿has conocido a alguien o has escuchado de alguien que llore o se preocupe o tenga ansiedad o incertidumbre porque se ganó la lotería? Hablando de dinero, ¿verdad? ¿Has conocido a alguien que llore porque se ganó la lotería? No, ¿verdad? Al contrario, el que se gana la lotería está feliz, está alegre, celebrando, ¿verdad? Entonces, esto es parecido. El morir para nosotros es una ganancia. El morir para el cristiano es ganancia. Entonces, el preocuparse por si uno se va a morir o cuándo se va a morir, que tengo una enfermedad y yo no sé qué va a pasar, y vivir preocupado por esa enfermedad, eso es masoquismo. Entonces, los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, los profetas de Jesucristo, no eran masoquistas. Ellos no querían seguir vivos a costa de todo. ¿Entienden? Ellos no querían seguir vivos a costa de todo. Que si lo atrapaban y lo iban a fusilar, ellos decían, no, no me fusilen, por favor, no me fusilen, yo quiero seguir viviendo. No, ¿verdad? Ellos, miren, calladitos, callados. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era estar ya con Dios, estar ya con Jesucristo, morirse. ¿Por qué? Porque su tesoro estaba allá. Entonces ahora vemos a un montón de gente preocupada por la muerte, preocupada por la enfermedad, preocupada por la economía, preocupada por todas las cosas que no se van a llevar. Así. Miren, hay gente que no se quiere morir, una, porque no son salvos y su espíritu les está reprendiendo y les está diciendo que se están yendo al infierno. Y dos, no se quieren morir porque tienen muchas posesiones, fincas, carros, casas, dinero, etcétera, etcétera. Cosas que no se van a poder llevar ni al infierno ni al cielo. Entonces no debemos de vivir preocupados por lo que ha de venir. Realmente nadie debería de vivir preocupado por lo que ha de venir, sino que tener nuestra esperanza, nuestra fe puesta en Dios, ¿verdad? Que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro tesoro esté en Dios. Voy a
a poner un ejemplo de un evento que sucedió y que dejó con un mal testimonio a los evangélicos. Le voy a decir por qué. Allá por el año, bueno, cuando fue lo de la pandemia, ¿verdad? Aquí en El Salvador, yo no puedo decir en otro país, pero aquí en El Salvador, los primeritos haciendo fila para que les pusieran su dosis fueron los evangélicos. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que ese testimonio me dice a mí, le dice a Satanás y a todos los demonios? Que el tesoro de ellos no estaba en el cielo, sino que el tesoro de ellos estaba acá. Por eso hicieron lo imposible para seguir viviendo acá. Mientras que los profetas, los discípulos, no hicieron lo imposible para seguir acá. ¿Entienden? Quien no conoció a Dios, quien no tenía su esperanza puesta en Dios, pues está bien que haga lo imposible para vivir acá y para seguir acá. Pero quien se supone, y hablando de los evangélicos, ¿verdad? Quien se supone que ya conoció a Dios, que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, se bautizó en las aguas, y que su esperanza es irse al cielo y estar con Dios, él no tenía que hacer fila. Ningún evangélico tuvo que haber hecho fila para seguir viviendo acá, sino que el evangélico tenía que haberse quedado en su casa y que venga lo que venga, y si me muero, bendito seas porque voy a ir con Dios. Pero no actuaron de esa manera, sino que los evangélicos fueron los primeros en querer seguir viviendo en este lugar. Entonces su esperanza ni su tesoro no es Dios, sino que su esperanza y su tesoro están aquí en la tierra. ¿Se está entendiendo? No sé si me están entendiendo lo que yo quiero decir, la profundidad de esto. ¿Y por qué lo digo? Porque si eso estuvo duro durante este evento que sucedió en el 2020, y cuando yo digo duro, me refiero a la presión psicológica y a la ingeniería social que se usó, porque amenazaron con decir que si no se la ponían, los iban a despedir, no iban a tener trabajo, no iban a viajar, se le iban a suspender todos los privilegios que se habían ganado, ¿verdad? Entonces todo el mundo, por miedo a las represalias del sistema, decidieron ser partícipes de eso para seguir viviendo y para seguir siendo parte del sistema. Yo quiero que vea eso, por favor. Para seguir viviendo y para seguir siendo parte del sistema. Y los evangélicos fueron los primeros en la fila. Ahora imagínense cuando Satanás ya esté reinando acá, cuando él ya haya descendido acá, y él tome el control total, porque ahorita no hay un control total, de todo el sistema gubernamental, político y económico y de salud de este mundo. Imagínense qué presión más dura y más tremenda es la que viene. Y no se lo estoy diciendo para que se preocupe por lo que viene, sino para que su esperanza esté puesta en Dios y que no caiga en la trampa que cayó, en la trampa que ya cayó. ¿Entienden? Yo quiero decirles que eso fue un test, fue un ensayo lo que pasó. Y en este ensayo los evangélicos sacaron 0. Porque ellos no tuvieron que irse a poner eso. Ahora, yo estoy hablando de los evangélicos. Y yo lo digo por encima, porque en ese tiempo ella no conocía a Dios. Para ella no había esperanza, la única esperanza era el mundo. ¿Verdad? Ahora, ya en el caso de ella, pues yo creo, ¿verdad?, que ya su esperanza ya no está en el mundo, sino que ahora ella tiene una esperanza diferente, una perspectiva, una visión diferente a la que tenía antes. Entonces, el ver el mundo desde una perspectiva diferente, con ojos diferentes, el ver el mundo desde el reino, nos permite a nosotros ver una realidad que ha sido escondida al mundo entero. Entonces, si la presión fue así, para que usted le pongan la marca
el sello de la bestia, créame que eso va a ser una presión psicológica, de miedo, política, social, económica, de salud también, tan tremenda, porque van a decir, bueno, si no te pones el sello, yo no te puedo garantizar que te vayas a poner la vacuna contra la pandemia que esté en ese tiempo, o yo no te puedo garantizar que te pueda hacer una operación que tú necesitas ahora. Que tal vez llega la persona y le dice, que necesito, tú acabo de tener un accidente, y la persona le dice que tuvo un accidente y que necesita, no sé, ir al hospital o que lo lleven. Le van a decir, a ver, el sello de la bestia, ¿dónde está? Y si no lo tiene, no lo van a poder llevar, no le van a poder curar el pie quebrado o la pierna quebrada, o etcétera, etcétera, ¿verdad? O lo más extremo, ¿verdad? Que la persona vaya al supermercado y que le digan, bueno, sí, está bien, aquí ya pagaste, aquí tienes tu dinero, pero ¿dónde está tu sello de garantía de que tú eres parte del sistema? Si no muestras el sello, tú no te puedes llevar esta leche, no te puedes llevar estos huevos, este cereal, tú no vas a poder comer. Así lo hicieron, ¿verdad? ¿Se acuerda que sí hicieron durante esto que pasó? O le van a decir, a ver, sí, mira, tú calificas para este puesto, tienes la edad, tienes la experiencia, tienes la licencia, tienes todo. Sí, tú calificas para este puesto, te vamos a pagar 3.000 euros o 5.000 euros. Te esperamos el día de mañana. Solamente tienes que traer el sello de la bestia y una foto actualizada tuya, y eso es todo. El trabajo es tuyo. Y si no tiene el sello de la bestia, ¿estaría esa persona dispuesta a perder ese empleo de 5.000 euros o 5.000 dólares por no tener el sello de la bestia? Sabiendo que ese dinero lo va a usar para comer o para pagar el alquiler. Y si no tiene trabajo, y es lo único que le ofrecen, pero a cambio de poder seguir en el sistema de este mundo, tiene que recibir el sello de la bestia. ¿Qué tal? Eso va a estar duro, créame. Eso va a estar difícil. Porque usted va a decir, bueno, religión o sistema. Entonces, quien vivió en una religión, quien vivió religiosamente, va a aceptar el sello fácilmente. ¿Por qué? Porque nunca conoció a Dios. No entiende que su esperanza está puesta en Dios. Ahora, yo no creo que sea así como lo estoy diciendo, ¿verdad? Que le van a decir el sello de la bestia, no, porque sería muy obvio, ¿verdad? Sería muy obvio. Y ahora no lo pusieron de esa manera, sino que usaron una estrategia para obligar a las personas a que se pusieran eso, ¿verdad? Entonces va a pasar lo mismo. No creo que digan el sello de la bestia, sino que le van a decir, tienes tu QR, o tienes tu scan, o tienes tu ID universal, digamos, tienes tu identificación universal, o le van a decir, tienes tu certificado de salud, no sé, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero que si usted no lo tiene, si usted no es parte del sistema, le van a negar las cosas a las cuales el sistema ya lo acostumbró a usted. Miren, antes la gente sembraba maíz, hortalizas, etcétera, etcétera. Y ya se los he dicho antes, pero se lo voy a decir otra vez. Ahora todos corren para el supermercado. ¿Y cómo le va a hacer usted si quiere comprar y no le dejan? ¿Cómo le va a hacer? Pero tengo que darle comida a mis hijos. Sí, pero si no tienes la marca no te puedo vender, porque si yo te vendo, aquí el que va a salir afectado voy a ser yo. Entonces, entre tú y yo, mejor me salvo yo, porque yo tengo el sello y tú no. Por poner un ejemplo. Porque la otra es que no sabemos si al estar ahí y usted no tiene el sello, le van a querer echar a la policía, o lo van a meter preso, o una multa.
por no ser parte del sistema. ¿Entienden? Entonces vienen momentos difíciles y quiero decirles esto, que eso no va a ser algo que va a venir de golpe, que de un día para otro se lo van a poner, sino que va a ir de poquito a poquito, así como el ejemplo aquel, ¿verdad? Que dijo el científico, un científico allá por 1990, cuando empezaba lo del calentamiento global, que puso el ejemplo de las dos ranas. Yo creo que ya se los dije, ¿verdad? Una ranita que ponía una olla con agua y fuego abajo y metían a la ranita, ¿verdad? A la ranita en la olla con agua y le prendía fuego. Entonces esa agua se iba calentando poco a poco y la ranita no saltaba. Se iba aclimatando al agua hasta que el agua hervía y la rana también hervía juntamente con el agua, ¿verdad? Por otro lado ponían la misma olla con fuego y ponían a hervir el agua sin rana. Y cuando el agua ya estaba hirviendo, agarraban la rana y la ponían en el agua. Pero la rana automáticamente brincaba fuera del agua hirviendo. ¿Sí? Entonces lo mismo va a pasar. No va a ser de golpe que van a poner lo del sello de la bestia, sino que va a ser algo que va a ir paulatinamente, poquito a poco, y cuando la gente se dé cuenta, ya van a estar exigiendo ese sellito. Y eso va a ser la estrategia para acabar con la humanidad. Entre todo eso quiero decirle, también está la alteración del ADN del ser humano. La alteración de la naturaleza de Dios en el ser humano. Ya los seres humanos no van a ser muy longevos. O sea, no van a vivir mucho. Mire, la mayoría de alimentos están con transgénicos, con pesticidas, con fertilizantes, con tanta cosa que afecta a la población. ¿Por qué estoy tocando este tema? Y es algo que no quería decir, pero lo voy a decir. Miren, aquí en El Salvador hay una epidemia de diabetes. Y créame, digamos, el dinero o el salario del salvadoreño no da para que estén pasando las personas con diabetes, porque, digamos, no es un salario que le alcance a la gente para comer tantas cosas, ¿verdad? Pero sí, hay una epidemia de personas con diabetes aquí en El Salvador y de obesidad, siendo que es un país tercermundista. Ahora imagínense los países desarrollados donde lo dulce, las harinas y todo eso está a la disposición de las personas. ¿Entienden? Entonces debemos de ser muy cuidadosos de nuestra salud, de lo que comemos, de lo que ingerimos, de lo que hablamos, también de lo que oímos, y no dejar que nada nos quite el sueño. Prepararnos ya, porque lo que viene todavía es peor de lo que estamos viviendo ahorita. Las economías de los países van a caer. Y no es que lo esté diciendo por lo que vi en las redes sociales, sino que está escrito. Eso sí está escrito. Las economías van a caer. Las hambrunas van a ser provocadas. Yo quiero decirle eso. Las hambrunas no es algo así que es un juicio de Dios. No. Eso va a ser provocado por las élites. ¿Ok? Vamos a continuar. Quiero avanzar. Vamos a avanzar. Nos vamos a ir ya a el versículo 13, porque nos estamos acercando a lo bueno, a lo mejor. De ahí dice, el versículo 13: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok. ¿De dónde dice que subió la bestia? Del mar. ¿De dónde es que salen los ovnis? Del mar. Entonces, hay demonios, o mejor dicho, los extraterrestres son demonios que moran en el mar, que le han dicho a los gobiernos o a las élites que ellos quieren ser vistos, que ya no quieren ser ocultados, sino que ellos quieren ser vistos. Entonces las élites
Los gobiernos, las televisoras que están pagadas por las élites, se ocupan de que ellos sean vistos. Usted ha visto los ovnis, etcétera, etcétera, porque se le han enseñado los medios de comunicación que son controlados por las élites que controlan este mundo, que Satanás está atrás de todos ellos. Entonces dice que esta bestia salió del mar. Esta bestia, quiero decirle, mis amados, es un gobernador del mar. No es un demonio cualquiera, sino que es un gobernador del mar. Ya hablamos sobre las diferentes jerarquías demoníacas en el cielo, en la tierra y también en el mar. Entonces este que salió del mar, esta bestia, no es un demonio cualquiera, sino que es un demonio de alto rango, un gobernador. ¿Ok? Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Miren, quiero, antes de avanzar, y solo porque me vino ahorita a la cabeza, quiero decirles una cosa. Ya se dieron cuenta de un evento que acaba de pasar hace poco, donde dijeron que el Potato, que el Papa del Vaticano, ¿verdad? El pontífice o el líder supremo de los católicos, había estado ingresado y que se iba a morir y que estaba con enfermedad de muerte. Incluso algunos decían que ya se había muerto y que iban a anunciar su muerte ahora en marzo o en abril, etcétera, etcétera. Tanto que se habló del hombre que está enfermo y ta. Pero nunca realmente alguien lo vio y constató y dijo, sí, el hombre está enfermo, se está muriendo. Nadie, ¿verdad? Solo soy yo. Solo se dieron rumores. Bueno, yo no vi una noticia donde él estaba entubado y ya el hombre muriéndose. Y no, yo no vi eso. Yo no lo vi. Pero sí, se ocuparon de tirar ese rumor. Y que todo mundo diciendo que ya se había muerto o que se iba a morir. Y empieza la gente a hablar de él, que sí, que era un católico y se lo merecía, que qué bueno que se murió, que etcétera, etcétera. Otros no, ¿verdad? Los católicos rezando por él, aquí en El Salvador, aquí rezando en las iglesias, etcétera, etcétera. Bueno, pues sucede que ahora el hombre no está muerto, sino que el hombre se recuperó, ¿verdad? Se recuperó y ya empiezan a decir todo, sí, que es que Dios lo ama y que lo respalda, que es la verdadera iglesia y que es un hombre de Dios, etcétera, etcétera. Yo quiero decirles lo siguiente, el hombre nunca estuvo enfermo. Eso fue un teatro, fue un drama que montaron. El hombre nunca estuvo enfermo. Solamente se fue de vacaciones y dijeron que estaba enfermo. Y ahora está como que, la gran deidad para todo mundo. Bueno, ese mismo engaño que acaba de pasar ahorita, ese mismo drama que acaba de pasar ahorita, es un ensayo para lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque él es una figura pública, una figura religiosa pública, ¿verdad? Entonces, como el hombre se recuperó de una enfermedad de muerte, ahora él es un santo delante del mundo. Ojo a eso, por favor, porque esto fue un ensayo de lo que viene a continuación. ¿Ok? Vamos. Y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Escuché bien. Bueno, antes dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. El dragón le dio a la bestia poder, trono y gran autoridad. Después dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Pero quién lo hirió? ¿El dragón? ¿O se hirió solo? ¿Quién lo hirió? No dice, ¿verdad? Dice, pero su herida mortal fue sanada. ¿Pero quién lo hirió? Ahí no dice que un ángel hirió a la bestia cuando salía del mar, ¿verdad? Ahí no dice que Dios hirió a la bestia o que un humano hirió a la bestia. No, ¿verdad? Eso es un dramita, quiero decirle, eso es un drama, es un teatro. Dice, pero su herida mortal fue sanada.
Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién se acaba de maravillar con la sanidad del líder de los católicos? ¿Quién escuchó la noticia de que está enfermo y que ahora está sano? Levante su manita, por favor. Bueno, así de la misma forma, como nos enteramos de esto, nos vamos a enterar de este evento, de la bestia esta. Escuche, vamos a seguir. El versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién contra la bestia? No, perdón, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Escuche. Que la bestia fuese adorada y fuese vista como héroe y fuese vista como una deidad y que hubiera recibido autoridad sobre todo eso, no hubiera sido posible si no hubiera sucedido un evento sobrenatural o de salvación, porque tenía una herida de muerte, pero la herida de muerte fue sanada. ¿Entienden? Entonces se va a levantar un líder. Yo no estoy diciendo que, o probablemente no sea él, el de ahorita, porque eso yo lo veo como un ensayo, lo que acaba de pasar ahorita con el potato, con el pontífice, con el líder de los católicos. Lo veo como un ensayo de lo que ha de venir. Puede ser, escucha, puede ser que sea un presidente o que sea un líder religioso, no él, sino otro, ¿verdad? Porque va a ser una herida que todo el mundo va a ver. Y esto que pasó ahorita nadie lo vio. Pero sí va a ser transmitido y va a ser visto por todo el mundo. Y va a ser una persona que va a recibir todo el poder político, económico y mundial y de salud y mundial de todo el mundo. Va a ser una persona. Pero ya lo leímos ahorita, en el año 2025 lo leímos. Entonces, lo digo para no ser arrastrados y adorar a esta bestia como que si fuera Dios y darle todo el poder. No ponernos de acuerdo. ¿Sí? Dice que esta bestia o esta entidad o este ser va a hablar cosas en contra de Dios. El versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. No un día, no un mes, 42 meses. Hagamos la cuenta, ¿cuántos años son? 12, 24, 36, 3 años y medio. Durante 3 años y medio se va a mantener hablando mal en contra de Dios, blasfemando en contra de Dios, blasfemando en contra de su tabernáculo, de sus santos. 3 años y medio. 3 años y medio haciéndole guerra a los santos y venciéndolos. Oiga, 3 años y medio no haciendo guerra en contra de religiones o iglesias, en contra de los santos. Ahora, escuchen, ¿quiénes van a ser esos santos? Ya hablamos en la clase pasada sobre la unificación de las religiones, ¿verdad? Entonces,
todos aquellos que no sean parte de la unificación de la única religión a nivel mundial y que vivan para Dios como Dios quiere que se viva, esos van a ser los santos. Los que no van a estar inscritos en la religión mundial, en la única religión. Va a haber una religión única y va a haber un archivo con los nombres de las personas que pertenecen a esa religión. Probablemente ahí vaya también el sello de la bestia. Si tú no eres parte de la religión única que adora a este Dios, no te podemos dar comida. Eres un hereje, eres un apartado, eres un protestante, no te podemos dar comida, ni salud, ni los beneficios del gobierno de la religión, porque Dios es el que manda acá, y el que no hace lo que dice Dios es un enemigo. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Será que van a haber muchos evangélicos dispuestos a ser vencidos por esta nueva religión? ¿O van a decidir ser parte de la nueva religión porque Dios así lo dice? Tenemos que tener cuidado de quien dice Dios, Dios, Señor, Señor, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Los políticos se duermen bien fácilmente a las personas. Entonces va a haber una persona que se va a levantar con el poder de convencimiento y que va a hacer que usted dude de su santidad y de su relación con Dios, y va a hacer que usted se meta en esta religión mundial. Y la guerra va a ser en contra de los que no pertenecen a esa religión, en contra de los santos, los despiertos. Por eso le digo, se acercan tiempos difíciles, se acercan tiempos duros y tiempos en los cuales se va a saber quién realmente tiene su tesoro, aquí en la tierra o en el cielo. ¿Será que estará la población cristiana lista y preparada para estos tiempos en los cuales le van a negar la comida, le van a negar el servicio de salud, le van a negar un empleo, y estarán dispuestos a morir por Dios? ¿O van a hacer todo lo posible por sobrevivir para Satanás en el sistema de este mundo y perder la salvación? ¿Qué tal? Son cosas, pero yo no lo digo para que se preocupen, ¿verdad? Yo no lo estoy diciendo para eso, sino que para que nosotros sepamos qué es lo que viene. Pero la recompensa de no ser arrastrado en ese sistema va a venir de Dios y va a ser estar en el cielo. Como les dije, como dije anteriormente, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, no eran masoquistas y decidieron morir antes de someterse al sistema de este mundo. Miren, en el mundo, en el universo, aquí en la creación, hay una rueda de eventos que suceden cada cierto tiempo y siempre marcan lo mismo. Allá en Babilonia tenemos una parte de la Biblia que nos habla donde un rey dijo que todo el mundo tenía que hincarse al son de la bocina, del tambor y del salterio, y el que no lo hiciera iba a ser metido al horno de fuego. Y hubieron 3 que no lo hicieron, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos dijeron, pues mejor nos morimos antes de hincarnos delante del sistema de este mundo. Y efectivamente, ¿verdad? El sistema del mundo dijo, bueno, pues con gusto, ¿verdad? Métanos al horno de fuego. Y Dios los libró del horno de fuego, pero los libró del horno de fuego porque su tesoro y su esperanza estaba en Dios y no en el sistema de este mundo. El que se hinque delante del sistema de este mundo en ese tiempo es porque su esperanza está en el sistema de este mundo y no en Dios. Y a eso está acostumbrando el sistema, a que la esperanza del ser humano esté en este mundo y no en Dios. ¿Ok? Una lapicera, por favor. Vamos a quedarnos hasta acá.
Nos vamos a quedar en el versículo 7. Apunte ahí, por favor. Pendiente para la siguiente clase. Gracias. Aquí voy a anotar yo. Y nos vamos a quedar en Apocalipsis 13, 7 para la siguiente clase.